Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Ya están durmiendo todavía? Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Somos 18. Vamos a esperar un momento que estén la mayoría. Llegando a 20, yo creo que ya podemos empezar. Veinte. Bueno, esta noche vamos a hablar algo sintético, nada más, algo, digamos, más comprimido, o sea, lo más importante sobre neumonía intrahospitalaria. O sea, los conceptos básicos que debemos tener sobre neumonía intrahospitalaria. Sí, en primer lugar, que es una entidad grave porque mata, o sea, provoca una mortalidad mucho mayor que una neumonía adquirida en la comunidad. Es la principal causa de fallecimiento de los pacientes hospitalizados. Uno, dos, o sea que es importante por su gravedad, por el pronóstico del paciente. Dos, que el manejo es diferente. O sea, que el tratamiento que se le va a dar a un paciente con neumonía intrahospitalaria es diferente a una neumonía adquirida en la comunidad, porque los gérmenes son diferentes. O sea, justo tenemos que seguir insistiendo que nosotros no tratamos la tos, no tratamos la fiebre, no tratamos eh, la insuficiencia respiratoria, tratamos la enfermedad de fondo. Si bien damos antipiréticos para la fiebre, oxígeno para la insuficiencia respiratoria, antibióticos, ¿no? Nosotros tratamos digamos, la enfermedad en sí. Y la enfermedad en sí tenemos que definirlo. Si es una enfermedad bacteriana, si es una enfermedad micótica, si es una enfermedad por Mycobacterium, si es una enfermedad neoplásica. Entonces, en este caso tenemos frente a una enfermedad infecciosa que se adquiere dentro del hospital. Y generalmente después de las 48 horas que está hospitalizado. Entonces, un paciente, y cuanto más tiempo está hospitalizado, o sea, más de 7 días, o ventilación mecánica más de 7 días, entonces, con mayor razón, podemos sospechar de una neumonía. A más tiempo de hospitalización, mayor la posibilidad de que un paciente tenga neumonía intrahospitalaria. Por eso, ahora que están ustedes en los hospitales, ven a muchos pacientes que no se quieren ir de alta, ¿no? No, un día más, un día más. Y ese día más puede ser fundamental porque el paciente puede infectarse y una infección por neumonía intrahospitalaria necesita necesariamente un tratamiento endovenoso eh, por menos 14 días de hospitalización más y antibióticos completamente diferentes a que si el paciente hubiera tenido una neumonía en la comunidad. Entonces, es importante por su mortalidad, es importante por la forma de presentación, es importante por el pronóstico de vida del paciente, ¿ya? Entonces, eso hace de que la neumonía intrahospitalaria sea una entidad bien específica. O sea, es lo que ustedes tienen que... Ahora, esta neumonía intrahospitalaria no se presenta en cualquier paciente. Tiene que tener todas las condiciones. O sea, para que se presente una enfermedad, necesariamente tiene que haber un agente. O sea, el que produce la enfermedad, el vector. En este caso, un agente microbiano. Pero este agente microbiano
va a ser diferente. En este caso, la neumonía intrahospitalaria generalmente es un germen gram negativo o un estafilococo, o un estafilococo resistente a la meticilina. Entonces, otra causa, tiene que haber una forma de transmisión. Y la forma de transmisión en el hospital es muy fácil. El mismo médico, el personal de salud que no se lava las manos, la persona que pasa de piso en piso, ¿no? Los tubos que le ponemos, tubos, nosotros hemos visto que hemos puesto hoy día tubo de drenaje, un catéter, hemos hecho una broncoscopía al paciente, hemos hecho una toracocentesis con una aguja, ¿no? Y todo eso son formas que nosotros podemos transmitir o meter gérmenes. Por eso todo procedimiento tiene que estar bien hecho, con las manos bien lavadas, con guantes, la esterilidad de antes de introducir un cuerpo extraño. Entonces, hay unos mecanismos con el hospital. Lo primero que te ponen es una vía endovenosa, el paciente está con su aguja puesta ahí, te ponen una zona nasogástrica, te ponen la cánula de oxígeno, te hacen nebulizaciones, te ponen un catéter por aquí, otro por allá, lleno de catéter. Entonces, hay un mecanismo, o sea, hay un agente que provoca un medio, digamos, que facilitador, y lo más importante, el huésped. El huésped no es cualquier persona. Por ejemplo, es más fácil en los pacientes diabéticos, hipertensos, los pacientes que tienen una secuela ACV, los pacientes que tienen trastorno de conciencia, los pacientes ancianos, mayores de 70 años. Entonces, hay que pensar en todo esto. O sea, la neumonía intrahospitalaria implica pensar en varias cosas. Pensar en el agente, en la forma de transmisión, en el huésped, qué tipo de huésped tenemos dentro de un hospital. Entonces, esas son las tres cosas, o las cuatro o tres cosas que quería meterles en la cabeza acerca de neumonía intrahospitalaria. Y eso es suficiente, no más, ¿no? Deben ustedes tener en cuenta eso. Miren lo que ha pasado por el hospital, ven cómo está el paciente con su sonda, su tubo endotraqueal, ¿no? Su sonda nasogástrica. Entonces, ¿no? Tiene catéter, vías por todo lado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pues este paciente está eh, invadido, mejor dicho. Cuanto más cosas tenga el paciente, peor. Entonces, lógicamente, no te metes los gérmenes entran así, caminan de frente, entran por todos lados. Mira, subiendo venoso. Y si viene una enfermera que no se lavó adecuadamente las manos y moviliza esta vía, ¿sí? Lógicamente va a entrar un estafilococo de la piel o un germen gram negativo o enterobacteria va a entrar por la vía aérea. Nosotros normalmente tenemos una flora bacteriana en la garganta. ¿Y qué pasa de noche? De noche generalmente nosotros nos microaspiramos, o sea, es una aspiración de la saliva. Pero generalmente esas gérmenes que nosotros tenemos normalmente son gérmenes gram positivos, estreptococo, ¿no? Pero que no tiene mayor implicancia. En cambio, cuando nosotros estamos ya en el medio hospitalario, y ahora ustedes pueden hacerse ustedes que ahora están en los hospitales ya buen tiempo, ¿no? Con sus rotaciones de cardiología y neumología, ya su flora tienen ustedes la garganta ya ha cambiado. Felizmente usamos la mascarilla, pero cuando no usábamos mascarilla, a la semana o a los 15 días, si nosotros hacemos un cultivo de secreción faríngea, la flora que tenemos en la garganta ya no es estreptococo, sino gérmenes gram negativos. O sea, el mismo hecho de estar en un hospital y estar aspirando ese ambiente hospitalario nos hace cambiar. Y ponte que estuvimos, cuando vamos a dormir, nos aspiramos esos gérmenes gram negativos. Y en los pacientes que tienen esos trastornos de conciencia, los pacientes que tienen secuela ACV o los que tienen esa tendencia a dormir en forma profunda, los que usan tranquilizantes, por ejemplo, entonces se aspiran, o sea, esa secreción de la flora bacteriana dentro del hospital
que ha virado a gram negativo se expira y se va al pulmón. Entonces, esas microaspiraciones hacen de que el paciente tenga una neumonía intrahospitalaria. Entonces, no se olviden la importancia del... Porque una vez me preguntaron, pues no sé quién me preguntó, ¿para qué usamos mascarillas si ya pasó el COVID? ¿No? Es una buena reflexión. La otra reflexión es que no solo de COVID vivimos, pues COVID es el último germen que hemos encontrado. Pero tenemos tuberculosis en el medio ambiente, tenemos virus de todo tipo, virus respiratorios que mueven como 100 virus respiratorios que pueden transmitir de persona a persona, ¿no? Tenemos los gérmenes gram negativos que hay dentro de los hospitales. Entonces, si hubiéramos tenido, digamos, uso de mascarilla obligatoria en el hospital hace mucho tiempo, hubiera sido menor la cantidad de infecciones en el personal de salud, ¿no? Entonces ya la contaminación de persona a persona ha disminuido debido básicamente al uso de las mascarillas. ¿No? De repente hay una mente lúcida que dice, ya no mascarillas en el hospital, lúcida entre comillas, ¿no? Entonces, lamentablemente, en neumología siempre usaba mascarilla, por si acaso, porque nos protegíamos contra la tuberculosis. Si no, ahorita ya tendríamos la forma más agresiva de tuberculosis en el personal de salud. El medio hospitalario es un medio infectado, 100%, medio infeccioso. Por eso siempre es bueno tener mucho cuidado con todo lo que uno aspira, respira, ¿ya? Y tener mucho cuidado sobre todo de no transmitir a los pacientes el tipo de gérmenes que nosotros podamos encontrar. Miran esta imagen de este paciente. Ya les había dicho desde un principio de que las imágenes se ven desde lo general a lo particular, ¿no? Vemos esta imagen con la tráquea, ¿no? Los diafragmas, este diafragma está más elevado, ¿no? Los huesos, las costillas, la silueta cardíaca, ¿ya? Las cosas externas, como tiene, por ejemplo, este paciente tiene acá eh, eh, para monitoreo, se está poniendo algo para monitorear los ríos cardíacos, paciente delicado. Y cuando vemos ya los pulmones, vemos la parte apical, subclavicular, y miren, este hilo derecho ya está más, eh, es diferente que este hilo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces avisoramos que acá hay una opacidad eh, iliar derecha que es diferente. Siempre nuestro estudio en una placa de pulmones siempre va a ser un estudio comparativo con el del otro lado. Es izquierdo, derecho, izquierdo. Basal derecho, basal izquierdo. Acá está muy elevado el diafragma derecho, generalmente debido a una lesión que está jalando de acá. Entonces tenemos la importancia que tiene una placa de tórax simple en un paciente que ya estamos avisorando que tiene unos cambios, que esta acentuación iliar bilateral ya es un cambio importante que debemos tener en cuenta en un paciente hospitalizado y monitorizado. Entonces, no se olviden la importancia que tiene siempre hacer el control radiográfico periódico a un paciente hospitalizado. Entonces, ¿qué cosa es una neumonía intrahospitalaria? Una neumonía hospitalaria significa que hay un cuadro infeccioso neumónico en la cual lo vamos a definir cuando hay un nuevo infiltrado en el pulmón, nuevo, o sea que no tenía antes, y con evidencia de infección. La infección generalmente se manifiesta a través de fiebre, esputo purulento. Lo más importante es que el paciente que hace fiebre, no todos los pacientes pueden hacer fiebre, entonces fiebre, digamos, de un momento a otro, el paciente estando bien hace fiebre. Y el esputo, que el paciente no tenía flema o comienza o tenga un esputo mucoso, esto comienza a virar, vira de mucoso a purulento. Entonces es una manifestación de que puede haber un cuadro de infección. Ese cuadro de infección clínica asociado con una opacidad pulmonar que no tenía el paciente
puede definir un cuadro neumónico nuevo. Y si esa neumonía se presenta después de las 48 horas de que el paciente ha ingresado al hospital, eso ya nos da el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Casi 15% de todas las infecciones intrahospitalarias, y el tratamiento antibiótico, como les había dicho, es diferente que en la neumonía adquirida y es la primera causa de muerte por infección intrahospitalaria. O sea, dentro del hospital uno puede tener una infección urinaria adquirida en el hospital, una infección de la intestinal, por ejemplo, con alimentos contaminados, pero un cuadro neumónico es la primera causa de muerte. O sea, es un paciente que entra por una cosa y termina falleciendo por neumonía, pero neumonía intrahospitalaria. Entonces, ¿cómo es que se provoca esta neumonía? Como les había dicho, hay microaspiraciones de las secreciones de la vía aérea superior que están infectadas, ¿no? Y generalmente hay un cambio, una colonización por gram negativos. También por los equipos contaminados. Por ejemplo, antes se nebulizaba, casi todos los pacientes recibían nebulización. Entonces, esos equipos de nebulización generalmente no venían tan, digamos, estériles, ¿no? Otra forma de transmisión de la neumonía es por vía hematógena de microorganismos. O sea, un acceso de alguna parte del cuerpo puede provocar una diseminación hematógena y llega al pulmón. Lo más importante, en pacientes inmunocomprometidos, o sea, los pacientes que usan corticoides, los pacientes que usan inmunosupresores, son los más susceptibles de, ¿no? Y aquellos que tienen trastornos en la defensa inmunitaria, ¿no? Los pacientes trasplantados, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes. Y la gran mayoría de nuestros pacientes siempre tiene algo. O son diabéticos, o son hipertensos. Entonces hay que tener cuidado. O tienen una enfermedad de fondo, pueden tener EPOC, fibrosis pulmonar. Entonces tienen una enfermedad de fondo. También hay unos medicamentos que alteran el pH gástrico, o sea, lo hacen de ácido pasa a alcalino. Entonces hace eso que existe una potencial fuente de infección bacteriana. Y lógicamente los pacientes que tienen alteraciones cerebrovasculares, la alteración del estado de conciencia, un estado de somnolencia, sopor. Hay una anécdota bien importante sobre estos casos. Usted sabe que en todos los hospitales se hacen guardias, ¿no? De 8 de la noche a 8 de la mañana. Y generalmente uno llega a su guardia no descansado, o sea, llega su guardia cansado y más con ganas de dormir que con. Entonces, a veces la tendencia que los pacientes, a veces algunos pacientes que son que gritan, ¿no? En la noche o reclaman o piden, tienen una tendencia de dar algún tranquilizante. Entonces, hay que tener cuidado en sus pacientes porque a veces el exceso del sueño en los pacientes puede provocar que puedan aspirarse. Otro caso es que todo el mundo quiere tener una guardia bonita, ¿no? Tranquila, sin que nadie te reclame, sin que nadie te llame. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, están muy tranquilos, o sea, ¿no? Con la justa comen y ya están durmiendo, muy tranquilitos. Entonces todo el mundo dice, ay, qué bonito el paciente, está bien tranquilito, esta noche ha dormido bien. Y no es así. El paciente ya tiene un trastorno de conciencia, ¿ya? Y, y ese trastorno de conciencia ha hecho que se aspire y al siguiente día o a los 2 días ya va a haber manifestaciones de una neumonía intrahospitalaria. Hay que tener cuidado. Yo prefiero a un paciente que grite, que se levante, que hable, que converse, que a un paciente dormidito. Porque un paciente dormidito primero puede tener trastorno de conciencia y segundo puede retener CO2 y tercero puede que se aspire por su misma secreción de vía aérea superior. Entonces no se olviden también asociar factores de riesgo con el tipo de organismo que vamos a, por ejemplo, en los que tienen algún trauma, ¿no? Algún trauma, por ejemplo, accidentados, ¿no? O que tienen politraumatismos.
Entonces, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza son los más gérmenes más frecuentes. Pero hay que tener cuidado con los pacientes en ventilación mecánica que tienen una accidente cerebrovascular o tienen un aneurisma roto, ¿no? Un estado de coma, ¿no? Y si están en ventilación mecánica en neurocirugía, el estafilococo aureus es el más frecuente. Y los pacientes que tienen EPOC, antibiótico terapia prolongada, los que están intubados más de 8 días, la posibilidad de un germen gran negativo y sobre todo la pseudomonas va a ser una cosa importante. Por eso, cuando nosotros tenemos un paciente con una neumonía intrahospitalaria, siempre pensar en pseudomonas y también pensar en Acinetobacter con ventilación mecánica prolongada y sobre todo en aquellos que han recibido antibióticos de amplio espectro. A veces damos antibióticos por gusto, entonces, y eso se va a evidenciar, va a ser algo negativo porque el paciente puede tener riesgo de neumonía intrahospitalaria. Hay también bacterias anaeróbicas, como el pectoestreptococo, ¿no? Y generalmente se presentan en cirugía abdominal reciente o por aspiración. Entonces, de acuerdo al cuadro clínico, uno puede ir ya avisorando qué germen puede hacer. Y esto es importante porque en una neumonía intrahospitalaria no podemos darnos el lujo de mandar un cultivo, ya sea de esputo, de secreción faríngea o de cualquier parte de secreción corporal, y esperar el resultado y recién dar un antibiótico, ¿no? En 24 o 48 horas el paciente puede ir rápidamente hacia la bacteriemia y a la septicemia y se puede fallecer por shock séptico. Entonces, lo que hay que hacer es ir avisorando qué germen puede ser y dar el tratamiento. Por ejemplo, un tratamiento para un antibiótico antiseudomona, ¿no? Una cefalosporina de tercera o cuarta generación asociado a un tratamiento para estafilococo, una vancomicina, por ejemplo, ¿no? Un meropenem más una vancomicina. Entonces, una terapia de amplio espectro que cubra los gérmenes más importantes de lo que nosotros estamos sospechando. ¿Ya? Entonces, tenemos que empezar, una vez hecho el diagnóstico clínico, radiográfico, ¿no? Tenemos que empezar el tratamiento. Mientras va llegando el cultivo, que generalmente demora 4 o 5 días. Y en 4 o 5 días ya no tenemos pacientes. Así que tenemos que empezar un tratamiento. Pero sobre todo hay que pensar en esos pacientes mayores de 70 años que tienen una enfermedad asociada como la diabetes o enfermedad pulmonar crónica, que puede ser EPOC o puede ser la fibrosis pulmonar. Tiene trastornos de conciencia por ACV o cualquier un TEC, por ejemplo, traumatismo encefalocraniano, paciente que tenga una cirugía torácica o abdominal, paciente que está en ventilación mecánica y si está más de 8 días en ventilación, peor todavía. ¿Qué pasaba con los pacientes de COVID? ¿De qué se morían los pacientes de COVID? No se morían de la neumonía del COVID, no. La gran mayoría de los pacientes con COVID en ventilación mecánica han fallecido por neumonías intrahospitalarias, no se olviden. Se han muerto por infecciones por pseudomonas, por sepsis, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de nuestros pacientes con ventilación por COVID que entraron en ventilación mecánica por neumonía intersticial no se han muerto por neumonía por COVID, sino por sepsis bacteriana, por neumonía nosocomial. Cuando el paciente hace alimentación nasogástrica, o sea, sonda nasogástrica, también es una fuente de contagio o de entrada de gérmenes. Paciente que ha recibido muchos antibióticos, la pobre higiene dental, el tratamiento con esteroides o drogas citotóxicas, sobre todo los pacientes eh, que los ven en reumatología, ¿no? Que pueden usar eh, las cefalosporinas o las satioprinas o las terapias biológicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes especiales si reciben un tratamiento inmunosupresor. No se olviden, hay muchos viejitos que no hacen fiebre, por eso es que hay que tener cuidado que esto fiebre no es
digamos, no vayan a pensar que si no tiene fiebre ya no es neumonía, no es así. Hay muchos pacientes mayores que no tienen fiebre. Los que sí tienen una tos, que normalmente es una tos seca, pero de pronto se hace productiva y se hace amarilla. Entonces hay que ver, cualquier cambio en la tos del paciente puede provocar, ser una manifestación de una neumonía intrahospitalaria. También cuando está el paciente muy somnoliento, está con sueño o trastorno de conciencia, todas las enfermedades dicen, "Ay, qué bonito, está dormido, va, siga durmiendo nomás". Y no es así. La somnolencia es la primera manifestación de un cuadro infeccioso en un adulto mayor. Trastorno de conciencia, lógicamente eso ya no va a llevar que el paciente tenga un trastorno hidroelectrolítico o un problema infeccioso agregado. Los parámetros inflamatorios como son ya ustedes saben, el hemograma, PCR, calcitonina. Entonces, esos parámetros inflamatorios aumentan, ¿no? Y nos van a orientar al cuadro clínico para ver la posibilidad de que tenga una neumonía intrahospitalaria. Lógicamente, en su placa hay nuevos infiltrados que no tenía antes. Y hay el deterioro de intercambio de gases, o sea, el AGA o la más práctico es la saturación de oxígeno comienza a bajar de forma inexplicada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Los pacientes necesitan oxígeno y un tratamiento antibiótico, de acuerdo a las características que le he mencionado. Entonces el diagnóstico es clínico y de todas maneras tenemos que dar cultivos para determinar al agente afectante. Pero antes de que llegue el resultado ya debemos, apenas mandamos la muestra, ya estamos mandando un antibiótico. Y sobre todo los hallazgos radiográficos, o sea, nuevos infiltrados que no tenía el paciente. Este es el paciente anterior, miren cómo ha evolucionado, de lo que tenía solamente una opacidad ileal, ya tienen infiltrados, ya contralaterales. Así es la neumonía intrahospitalaria, ¿no? O sea, avanza de un día para otro, no es vamos a esperar 15 días, 10 días, no, de un día para otro ya comienza a diseminarse y no solamente se va al pulmón, sino también hace bacteriemia y puede hacer septicemia. Entonces miren esos nuevos infiltrados, no solamente derechos, sino contralaterales. O sea, la neumonía intrahospitalaria es una neumonía severa, una neumonía importante que avanza, no es una neumonía, digamos, estática, porque los gérmenes son más agresivos, más virulentos. Entonces vemos nuevos infiltrados, hay que pedir cultivo de todo, de sangre, de esputo, de líquido pleural, de todas las secreciones humanas, ¿no? El AGA es importante para ver sobre todo el CO2, la función renal y hepática para ver si que hay un órgano más comprometido. Hay que evaluar la severidad del paciente, sobre todo cuando hay confusión mental, desorientación, ¿no? Aumenta la urea, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Comienza a disminuir la presión. Entonces, es un paciente que comienza a disminuir la presión, comienza a tener mayor frecuencia respiratoria, desorientación, estado de confusión. Ya pensemos en esta entidad que es importante. La mayor parte de los pacientes con neumonía intrahospitalaria son infecciones mixtas, es decir, no hay un solo germen. El 30% son debidas a bacterias aeróbicas solas, y estos generalmente son bacterios entéricos gram negativos y pseudomonas. Y son anaeróbicos solo en un 25% de los casos. Entonces no se olviden de que los anaerobios también existen, sobre todo en cirugías mayores, cirugías abdominales. Pero las más frecuentes son la pseudomonas y el estafilococo. Y en base a esto, básicamente, si damos un tratamiento con antibiótico anti-pseudomonas y un tratamiento para estafilococo, entonces estamos cubriendo casi la mayor parte de los gérmenes que provocan una neumonía hospitalaria y estamos dando un buen tratamiento. Este Streptococcus, fusobacterium, bacteroides son anaerobios que también son importantes, digamos, de acuerdo al paciente. También dentro de los gérmenes gram negativos abdominales, Enterobacter, Escherichia coli, Serratia, Klebsiella, ¿no? También es importante que estos se pueden encontrar.
Pero de estos gram negativos, la Acinetobacter es el más frecuente. Ahora una cosa, estas infecciones intrahospitalarias va a variar de hospital en hospital. En el hospital Rebagliati, el Acinetobacter es el germen más frecuente que está digamos, en las áreas hospitalarias. En el hospital Loaiza se han hecho estudios de qué germen es el más prevalente. Hay Pseudomonas, por ejemplo, como más prevalente. Nosotros en el hospital tenemos el Acinetobacter, o sea, es un bacilo gram negativo. El estafilococo meticilino resistente está aumentando en su prevalencia y no se olvide la importancia que tiene el uso de la vancomicina para este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo debemos hacer en una neumonía? Tratamiento endovenoso prolongado, ¿no? Con cobertura para bacterias gram negativas. Manejo empírico mientras se inician los cultivos. Generalmente la piperacilina tazobactam o un carbapenem nos va a ayudar con los gérmenes gram negativos, ¿ya? Sobre todo se cubre también para Pseudomonas. El tratamiento de soporte, no se olviden que el paciente con neumonía intrahospitalaria no solamente requiere antibióticos, solo necesita también un soporte de oxígeno a bajo flujo, fluidos, o sea, una hidratación, pero a través de un balance hídrico adecuado. Por una sobrehidratación puede llevar al paciente hacia un edema pulmonar. Y la ventilación mecánica en caso si el paciente, de acuerdo al AGA, comienza mayor deterioro y comienza a retener CO2, entonces no hay otra forma que una ventilación mecánica. Hay pacientes alérgicos a la penicilina, en los cuales la clindamicina, la ciprofloxacina puede ser usada. No se olviden que esta neumonía intrahospitalaria también tiene complicaciones, y esas complicaciones son el absceso pulmonar, el empiema, que es el pus en la pleura, la sepsis y la falla multiorgánica y la embolia pulmonar. O sea que cuando nosotros tratemos un paciente con neumonía intrahospitalaria, no solamente le demos antibióticos y oxígeno, sino también tenemos que dar una anticoagulación, o sea, enoxiparina profiláctica para evitar la embolia pulmonar. Debemos tener, si hay una manifestación de derrame pleural asociado que no tenía el paciente, hay que hacer una toracocentesis. Y si esto sale pus, tenemos que colocar un tubo de drenaje para drenar la pus, ¿no? Y control radiográfico periódico para ver la imagen de absceso pulmonar, que es una imagen con un nivel hidroaéreo. Entonces, tenemos que siempre avisorar las complicaciones del paciente con neumonía intrahospitalaria. Tenemos que prevenir a través de una higiene meticulosa, lavado de manos, ¿no? Y demás control de cuidado de infecciones. En los pacientes postoperados, una movilización temprana los va a ayudar. Limpieza y mantenimiento de los equipos respiratorios es una cosa ya por demás, pero es una causa importante de neumonía intrahospitalaria. Los mismos equipos del hospital. Y lógicamente dejar de fumar, ¿no? Dejar de fumar en el preoperatorio. Entonces, no se olviden que es importante en todos los pacientes que vemos que se van a operar, preguntar si fuma o no fuma. Y si fuma, hay que decir que tiene que dejar de fumar, porque también, ya ayer hemos visto en el seminario o el día martes en seminarios, compañeros han dicho que el tabaco disminuye la barrera mucociliar, los mecanismos de defensa del organismo. Ustedes ya lo han visto. Entonces, no se olvide que es importante que dejar de fumar, sobre todo en esos pacientes que van a estar de operaciones, porque van a ser sometidos a diferentes eh, medios externos, tubo endotraqueal o un catéter raquídeo, volviendo venoso. Y en los pacientes con que fuman hay una disminución de los mecanismos de defensa a través de la barrera mucociliar y otra serie de cosas que el día martes estuvimos evaluando en la clase o en el seminario que ustedes presentaron de tabaquismo. Muy bien, entonces eso es todo lo que les quería manifestar. Es lo más concreto que hemos podido hacer con respecto a esta enfermedad. No sé si habrá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?
Una consulta, doctor. Sí, mira. En los pisos de medicina interna usualmente hay cuartos con dos camas, ¿no? Y entonces a veces una de esas dos personas, esos dos pacientes, se infecta y hace neumonía. Claro, sí, sí, ¿Tiene- sí. ¿Se le tiene que aislar en todos los casos o se puede quedar ahí con la otra persona, por ejemplo? Claro, lo más saludable es que tiene que ser aislado, porque si no, le va a transmitir los gérmenes al otro paciente. Entonces, la contaminación intrahospitalaria no solamente puede ser de personal de salud al paciente, sino entre pacientes. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando tenemos, ¿cuáles son los casos más infecciosos de neumologías? No solamente tuberculosis o tuberculosis y droga resistente, sino también los pacientes con bronquiectasias infectadas. Y la mayor parte de las bronquiectasias son debidas a pseudomonas. Y el paciente con bronquiectasia tose porque tiene broncoespasmo. Y a través de la tos puede transmitir esa pseudomonas al otro paciente del costado. Entonces, por eso que nosotros generalmente, los pacientes que tienen mucha tos, los pacientes que tienen una pseudomona de fondo, generalmente los separamos en cuartos solos. Pero eso está también descrito, la transmisión de la enfermedad de paciente a paciente o a su compañero de sala. Muy bien. ¿Quién me preguntó? No sé. ¿Cuál es el apellido? Lara, doctor Sebastián Lara. Lara, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Están ahí todavía o ya se fueron? A ver, Noelia está. Noelia, vamos a pasar lista. Sí, doctor, Noelia, buenas noches. ya. Luis Chávez. Luis, hola. José Antonio de la Torre, ¿está ahí? Winnie Guevara, hola. Sí, doctor, presente, buenas noches. Ya, muy bien. Miguel Ángel Guevara, Presente, doctor. Buenas noches. ya. Daniel Mesa, Daniel, Ágata, Presente, Ágata, doctor. Buenas noches. Miranda, Ágata. ya está durmiendo, creo. No, Flavia, Presente, Flavia, doctor. Buenas noches. ya. Guillermo Salazar, Presente, doctor. Buenas noches. José Trillo. Presente, doctor. Buenas noches. Y, hija, aprende, José, ¿cómo te enteraste del diagnóstico del paciente? ¿Viste el resultado? ¿Cómo fue eso? Nosotros le hemos hecho un estudio, un procedimiento de una paciente joven y ha salido que tiene un linfoma, ¿no? ¿Cómo es el tema, José? Hola, hola. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. El resultado de la biopsia de un paciente, ¿tú lo estabas viendo? No, ¿no? No, no, doctor, ¿me logra escuchar? No, Disculpe. doctor, yo no lo vi. Ah, Luis ¿Aló? es, ¿no? Sí, doctor, disculpe, parecía que no se prendía mi micro, había escrito por el chat. Ah, ya, ya. Sí, Ah, estoy Luis, ¿cómo presente. es el tema del paciente que lo Sí, fue? el resultado del paciente de 17 años que le hicimos la biopsia, pues, bueno, que le hizo usted la biopsia el día de que estábamos haciendo procedimiento, nos ¿Ah? informaron porque era un paciente que estaba por el piso 4 y nos informaron que ya había salido el resultado de la biopsia y había salido el linfoma de células T. ¿O Es sí? un paciente que venía de Pucallpa, ¿no? Sí, el joven. Ya, ya, sí, de 17 años. Sí, doctor. Mira, qué importancia cuando nosotros hacemos un procedimiento en neumología, no solamente es para ver enfermedades de tipo pulmonares como neumonía o, o tuberculosis o cáncer, ¿no? Es una enfermedad sistémica. Por ejemplo, en este caso es un paciente con linfoma de células T
y pueden ser accesibles a los diagnósticos, a los procedimientos diagnósticos, como por ejemplo, puede ser accesibles a las biopsias pleurales, a las biopsias pulmonares, ¿no? Diferentes que podemos hacer. O sea, nosotros como médicos neumólogos podemos contribuir también al diagnóstico de las enfermedades linfoproliferativas, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes. Hay que... y una buena conducta es eso, de cuando uno hace un procedimiento, no quedarse con que ya se hizo el procedimiento y chao, no, eso no es así. Siempre tenemos que averiguar a qué se debe lo que nosotros hemos hecho. En muchos de los casos sale negativo, no sale nada. Entonces, hay que, digamos, eso nos va a ayudar para poder, digamos, hacer nuevamente el procedimiento y corregir en qué hemos fallado. Entonces, siempre hay que mirar si lo que hicimos estaba correcto, no estaba correcto, si fue adecuada la muestra, no fue adecuada la muestra. Entonces, eso es importante tener en cuenta la seguimiento que debemos hacer a los pacientes, ¿ya? A ver, Candia está, Lucía, Sí, Lucía, doctor. Buenas noches. Gloria, Castañeda, Buenas noches, doctor. Castañeda presente. Dextre, Carla Dextre, Sí, doctor, buenas noches. Dextre presente. Saeli, Saeli está, Nicole, ¿no? Buenas noches, doctor, presente. Ya. Sebastián, Lara, ¿no? Sí, doctor, presente. Ya. Luciana Palomino, Sí, presente, doctor. Buenas noches. Yanira Quispe, Presente, doctor. Buenas noches. ya. Camila Zúñiga, Presente, doctor. ya. Manuel Aguilar, Presente, doctor, buenas noches. ya. Yair Apaza, Presente, doctor. Buenas noches. ya. Sergio Córdoba, Presente, doctor, buenas noches. Abigail Cuadrado, Presente, doctor. Buenas noches. Gabriela Espinosa, María de Jesús. No ha venido Gabriela todavía. Hoy se quedó dormida. María de Jesús García, Buenas noches, doctor. Presente. ya. Laura Mamani, no ha venido. Alexa, Presente, doctor. Buenas noches. ya está. Dylan Ramírez Presente, doctor, buenas noches. y María Fernanda. Presente, doctor. Buenas noches. Ya listo. Entonces, el día de mañana, a partir de mañana viernes, estoy programado para emergencia. Yo, la verdad, yo fui uno de los primeros que trabajó en emergencia, ¿no? Ya hace 5 o 6 años, ¿no? Pero, lógicamente, esa área de emergencia en la época del COVID fue, pues, un contagio único. Así que ya no he vuelto, como estoy de licencia encima, y ya no he vuelto a emergencia para nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que están de vacaciones, no hay médicos, entonces voy a regresar nuevamente todos los viernes a emergencia. Entonces, el día de mañana, los que estén designados para ir conmigo, me esperan en el piso 12B, pues yo voy a ir al piso 12B y de ahí nos vamos juntos, porque si no se van a perder, ¿ya? Ok, Una entonces, consulta, doctor. ¿Cuántos chicos serán quienes irán con usted a emergencia? no sé, si puede ser 5, sería bueno, ¿ya? Y de Listo, doctor. preferencia, Entendido, entendido. claro, ya listo, entonces en eso quedamos, ¿ya? Entonces, Muchas gracias, nos doctor vemos Fabri. mañana en el piso 12B para ir al grupo, sobre todo los que no han podido estar ahora en broncoscopía y los que ya han visto la broncoscopía, generalmente ya pueden quedarse en el piso con el otro médico que les toca. Mañana es viernes, ¿no es cierto? Viernes con el doctor Valladares. Ya.
Listo. Ah, otra cosa. Este sábado es el conversatorio clínico patológico, ¿no? Sí, doctor. ¿Ya Sí, tienen la doctor, historia eso? ¿Tienen la historia? Sí, doctor. Ya pásenme la historia para dar una leidita y mañana conversamos con su grupo de que están en emergencia y podemos ya para ustedes, ustedes ya lo transmiten a los demás. Ya, entonces me pasan la historia por WhatsApp y o si no por correo y mañana lo discutimos también, aprovechamos para discutirlo y algunos puntos importantes para que lo tengan en cuenta para el día sábado, ¿ya? Ya listo, entonces en eso Doctor, quedamos. disculpe, Sí, buenas dígame. noches. Soy José de la Torre, no me llamó a la lista. ¿José qué? De la Torre. A ver, a ver, a ver, a ver. José. ¿Alguien más me ha llamado? Espérate un ratito, ¿ah? De la Torre, ¿no? Sí, Oye, no, doctor. a ver, de la Torre. Yo también estoy con sueño ya. ¿Tú estás en qué grupo? ¿A, B o C? Ve, doctor. B, o sea, estás rotando ahorita con... Ah, está José Antonio, ¿no? Ya, listo, ya, ok. Sí, doctor. Ya. Listo, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que no haya llamado? Ya, ok. Entonces mañana hacemos la práctica y de pasada hablamos un poco sobre el conversatorio clínico patológico del día sábado. ¿Ya les han mandado las placas también o qué han dicho? Es solo un PDF, doctor. Es solo un PDF con la historia, un par de tomografías y un par de exámenes también en tablas. ¿Nada más? Ya, entonces ya pues mañana vemos eso. ¿Ya? Listo, cuídense pues y descansen, ¿ya? May, Buenas noches, doctor Jorge. Muchas gracias. cuídense pues. Muchas gracias, doctor. Buenas Hasta noches. mañana, cuídense, ¿ah? Buenas noches, doctor. Chao, Muchas chao, nos gracias. vemos. Cuídense, nos vemos.